Generalmente estos datos difícilmente van a ser reproducibles en otra población, ya que la investigación cualitativa suele ser más específica. Como características acá tenemos la interpretación, la codificación, la triangulación y la transparencia. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre las generalidades del análisis de datos en investigación cualitativa. Hoy día nos vamos a centrar en sí en 4 puntos respecto a este tema. Primero, sobre la naturaleza de los datos cualitativos, la definición y las características del análisis de datos como tal, el propósito del análisis de datos y las dificultades que podemos encontrar cuando nosotros estemos analizando y procesando los datos cualitativos. Comenzamos primero entonces por el punto número 1, que vendría a ser la naturaleza de los datos cualitativos. ¿De dónde nosotros lo obtenemos? Estas se caracterizan por su calidad descriptiva, por su subjetividad también y por la riqueza en los detalles. Recordemos que en investigación cualitativa nosotros vamos a encontrar diferentes datos, información de acuerdo a un contexto en específico. Generalmente estos datos difícilmente van a ser reproducibles en otra población, ya que la investigación cualitativa suele ser más específica. Por lo tanto, hay mucha más riqueza en sus detalles. Estos datos se van a obtener de acuerdo a diversas técnicas cualitativas que ya anteriormente hemos ido aprendiendo, como por ejemplo el de las técnicas de la entrevista a profundidad, por ejemplo la observación indirecta, la observación participante, etcétera. Y aquí de manera práctica vamos a observar a 2 tesis en las cuales se va a detallar la obtención de los datos, cómo se obtuvieron los datos, qué técnicas e instrumentos se utilizaron para el desarrollo de estas investigaciones. La primera vendría a ser sobre la felicidad laboral desde la percepción de practicantes preprofesionales del área de recursos humanos que realizan trabajo remoto. Aquí está la autora y nos vamos a ir hacia el apartado del resumen. Muy bien, aquí estamos en el resumen y acá nos especifica de que se hizo uso del enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y descriptivo y de diseño fenomenológico. La composición de la muestra fue de 12 practicantes. La información se recolectó a través de una entrevista a profundidad semiestructurada. La información obtenida se analizó mediante un análisis de contenido. Se encontró que para ellos, y acá ya explica los resultados que se hallaron. Y ahora nos vamos hacia el apartado de las técnicas de recolección de datos. Acá, como ya vimos, en su resumen especifica que hizo uso de la entrevista a profundidad, la cual es una técnica, recordemos, que se hace uso en investigación cualitativa para obtener datos e información del participante, en este caso de los 12 participantes de esta investigación, a través de una comunicación oral entre este y el entrevistador. Suelen ser entrevistas, de 2 personas, de manera individual. Esta técnica se caracteriza por permitir el acceso a los pensamientos del participante. Ahí se va recepcionando lo que es la opinión, toda la experiencia propia del participante, su percepción acerca de los aspectos de su realidad, por lo que contribuye a que el investigador pueda comprender la vivencia específica de estos individuos. Y acá nos dice que es por ello que para la presente investigación se hizo uso de ella, ya que se buscaba conocer la percepción social de felicidad laboral a través de las ideas. Acá se fundamenta con lo que es el objetivo principal o el objetivo general que tenía esta autora. Acá nos complementa también de que es así que se obtuvo la información acerca de las vivencias de felicidad laboral en sus empresas, en cuanto a lo que es el constructo, el tema que se estaba abarcando. Desde su propia experiencia, al igual que se conocieron los componentes de la felicidad que ellos perciben en sus trabajos y las políticas organizacionales. Asimismo, se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual se caracteriza por ser flexible, recordemos, ya que las preguntas se van adaptando a las respuestas que brinda el participante. Entonces, acá vemos que también hizo uso de un instrumento, y acá, como nos especifica también de que se conocieron los diferentes componentes de la felicidad, es decir, probablemente podríamos entenderlo como las dimensiones de la felicidad. Esto, cómo lo dedujo o cómo lo halló esta autora, esta tesista, ya realizando lo que es el proceso del análisis de los datos, ¿no? Habiendo ya tal vez encontrado algunas similitudes entre las respuestas de sus participantes de su investigación y hallando algunos temas, subtemas que iban coincidiendo en torno al tema que estaba tratando. Ahora nos vamos con el siguiente ejemplo, la siguiente tesis, que trata sobre las concepciones sobre la flexibilidad psicológica en un grupo de psicoterapeutas que residen en Lima Metropolitana. Acá tenemos a las autoras y nos vamos a dirigir hacia el apartado del resumen. Entonces ya aquí en el apartado del resumen vemos de que se utilizó como herramienta de recolección de datos la entrevista semiestructurada y como estrategia de análisis el análisis temático reflexivo.
Por último, nos vamos al apartado de técnica de recolección de datos, la cual nos va a permitir ver la naturaleza de los datos de esta investigación. Acá nos especifica de que la técnica empleada fue la entrevista, en este caso la entrevista semiestructurada. Asimismo, nos especifica lo que es el instrumento que se utilizó para esta técnica, como lo que es una guía de entrevista, la cual para su elaboración, para su preparación, se consultó literatura cualitativa de tales autores. Acá especifica también. En cuanto al procedimiento de recolección de datos, acá nos especifica de que después de la inmersión en el campo con la entrevista piloto, se invitó a un participante que cumpla con los requisitos de la investigación. Ahí ya se fue seleccionando a lo que es la muestra para ser parte de esta mediante un correo electrónico. Especifica a detalle todo el proceso que se llevó a cabo. En cuanto al tema de la invitación, de qué manera se llevó a cabo la entrevista, también por qué medio, en este caso fue a través de la plataforma digital Zoom. Luego se hizo lo que es la transcripción precisa y textual del diálogo que se obtuvo y acá estamos viendo los resultados y la discusión. Ahora, en cuanto a la definición del análisis de datos cualitativos y sus características, pues este viene a ser un conjunto de en sí transformaciones, es todo un proceso de operaciones, reflexiones y comprobaciones también de lo que vamos hallando que se realizan sobre los datos con el fin de extraer un significado relevante o en sí los resultados en relación a un problema de investigación, en relación a nuestra pregunta, a nuestros objetivos de la investigación. Como características acá tenemos la interpretación, la codificación, la triangulación y la transparencia. Vimos en las dos tesis anteriores como modo de ejemplo que se especificaban las técnicas que se utilizaban para recabar los datos y posteriormente analizarlos. Ahora, en cuanto a acá como característica en sí del análisis de datos, que viene a ser lo esencial, que es la interpretación viene a ser fundamental en sí, ya que aquí los investigadores van a buscar los diferentes patrones, tendencias, temas, subtemas, de acuerdo a las respuestas que van brindando los participantes. En el tema de la codificación, que vendría a ser el siguiente proceso, y en donde ya se van a ir colocando algunas etiquetas o categorías a los diferentes temas, subtemas que van a ir surgiendo. Eso para facilitar la organización también de todo lo que se va encontrando y para el posterior análisis. Ahora, cuando ya tengamos bien organizado todo lo que nosotros hemos hallado, en el caso de la característica de triangulación, aquí los investigadores a menudo van a utilizarla, lo que implica el uso de múltiples fuentes, referencias de datos o la comparación de diferentes quizás teorías, perspectivas para aumentar la validez y la fiabilidad de los resultados que nosotros hemos hallado. Ahora, en el caso de la característica de la transparencia durante el análisis de datos, acá en realidad se recomienda de que todo sea, por supuesto, un análisis honesto, sincero, y en cuanto a que también haya la posibilidad de presentar los datos, la información, claro que resguardando los nombres probablemente de las personas a las que hemos entrevistando, quizás colocándole algún seudónimo, pero que nosotros demos a conocer públicamente las respuestas que se han hallado, que son técnicamente se les llaman las citas, ¿no? Que se colocan entre comillas los textos directos que los participantes respondieron respecto a, digamos, alguna cuestión, alguna pregunta. Eso demuestra la transparencia cuando nosotros presentemos nuestra tesis o nuestro artículo de investigación cualitativa. Es necesario nosotros ahí tener guardado nuestra, entre comillas, base de datos para posteriormente colocarla como anexo o darla a conocer como evidencia de que nuestra investigación ha sido honesta y real. Y ahora, antes de pasar a los dos últimos puntos que el día de hoy vamos a abarcar, te voy a comentar de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, te comento de que en JP Consultoría contamos con el servicio de propuesta de títulos, donde te vamos a brindar 3 temas de tesis más 2 adicionales de acuerdo a temas que te gusten o con los que hayas tenido experiencia laboral o académica. Puedes probar el servicio de JP Consultoría con nosotros desde 150 soles en adelante. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Y ahora, continuando entonces con las generalidades del análisis de datos cualitativos, vamos a conocer ahora lo que es el propósito en sí del análisis de datos. Y ahora esto es básico, esencial conocerlo en cuanto a estos 4 puntos que acá he distribuido para poder comprenderlo mejor. Primero tenemos acá lo que es la exploración a profundidad. Como ya mencionaba en las diapositivas anteriores, en una investigación cualitativa vamos a poder nosotros explorar más allá respecto a algún tema o alguna situación que nosotros veamos necesario investigar. Por ejemplo, diversas investigaciones cualitativas, tesis que también vamos a ir observando en los diferentes portales académicos, son tesis o investigaciones que se han realizado en lugares concretos, por ejemplo, en algunas comunidades,
comunidades o en algunas zonas específicas, en universidades, en algunas empresas. Si, por ejemplo, nosotros somos del área de recursos humanos y queremos saber cómo está nuestro personal o qué piensan los trabajadores de nuestra empresa respecto a los nuevos cambios, por ejemplo, que se han dado en el área directiva, nosotros podríamos realizar una investigación cualitativa haciendo uso de una entrevista, por ejemplo, a profundidad, observación también indirecta u observación directa, quizás contando con apoyo de otros investigadores. Y podemos hallar resultados pues, muy fructíferos y específicos en sí de nuestra empresa, por ejemplo, que estemos trabajando. Con el análisis de datos cualitativos nosotros vamos a identificar diferentes patrones. Ahí podemos encontrar nosotros también patrones de comportamiento, patrones en cuanto a posturas hasta quizás políticas, dependiendo de lo que nosotros estemos investigando. Entonces, la investigación cualitativa nos ayuda a encontrar diferentes tendencias o patrones en algún grupo, en un determinado grupo de personas. También nos va a permitir el desarrollo de nuevas teorías o marcos conceptuales. Recordemos que la investigación cualitativa utiliza mucho lo que es el método inductivo, también como el deductivo, pero con la información, ya enfocándonos en lo que es el método inductivo, con la información que nosotros vamos a encontrar, podemos ir armando o reafirmando algunas posturas o nuevas teorías respecto a algún tema en particular. Como también, pues, en sí, el análisis de datos nos va a ayudar a la validación de los resultados. Recordemos que acá tenemos que ser sumamente objetivos, evitando el uso de nuestros propios prejuicios, quizás mientras estemos analizando los datos. Esas ya son características personales que en sí tenemos que tener cuando nosotros iniciemos una investigación en sí científica como tal. Ahora, veamos el último punto, que son las dificultades en el análisis o durante el análisis de los datos cualitativos. Aquí está lo que es la subjetividad del investigador. Tenemos que ser, en este caso, realistas y en realidad como científicos o futuros científicos, en realidad, aceptar los resultados que nosotros vamos a encontrar de acuerdo a todo el proceso ya que hemos llevado a cabo. Entonces, tenemos que evitar lo que son los diferentes sesgos, prejuicios, subjetividad cuando nosotros estemos analizando los datos. Es por eso de que nos va a ayudar mucho lo que es ir paso por paso en investigación cualitativa. El analizar las diferentes tendencias, ir categorizándolas, ir armando probablemente como un mapa de datos en donde vamos a ir clasificando las respuestas y los diferentes patrones o temas, subtemas que van a ir surgiendo y que nosotros vamos encontrando. Otra dificultad que nosotros podríamos encontrar cuando nosotros estemos analizando los datos puede ser la cantidad de datos. Ya que si bien usualmente hemos visto que en investigación cualitativa suele ser pues de una población o una muestra mínima, como a veces 12 personas, 20 personas, 15, 10 personas, va a haber una gran cantidad de datos en la cual pues va a implicar quizás horas y horas de transcripciones tal cual de lo que fuimos nosotros recabando de las respuestas de las diversas personas. Pueden ser horas de transcripción, obviamente con el apoyo pues de diferentes plataformas que ahora nos ayudan muchísimo, pero nos va a implicar en realidad analizar cada respuesta que pues va a tomar su tiempo, ¿no? Y eso va ligado con la siguiente dificultad en el análisis de datos, que viene a ser el tiempo y los recursos. Tenemos que ser conscientes que una investigación cualitativa en realidad suele tener una tendencia a tomar un poco más de tiempo que otros tipos de investigaciones, como una investigación cuantitativa. Cada una en realidad tiene su tiempo específico de acuerdo a los objetivos, a los recursos con los que se cuenta también. Y en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta investigación va a tomar de cierto tiempo, a veces toma tiempo de 1 año, 2 años o incluso más, de acuerdo a lo que es el enfoque de la investigación que nosotros tengamos y también el acceso que tengamos a la población que vamos a investigar. Como también el manejo de los recursos. Debemos tener en cuenta las diferentes plataformas que existen, que nos pueden facilitar el poder analizar los datos, organizar, también a tener mayor practicidad, así como la necesidad de experiencia para la codificación. Necesitamos instruirnos bien, poner en práctica también todo lo que vayamos aprendiendo antes de que nosotros pasemos a lo que es la codificación de los datos que hayamos recabado. Ello para que no tengamos conflictos o no cometamos algún error mientras estemos analizando estos datos y probablemente luego tengamos que volver a hacerlo o tengamos la necesidad de extender tal vez el tiempo para presentar nuestra investigación. Es así entonces como terminamos las generalidades del análisis de datos en investigación cualitativa. Estoy segura que te ha servido muchísimo.